7 de la mañana, 21 minutos. Recibimos a Esteban Torres, viceministro de Gobierno, para conversar sobre los resultados de la consulta popular y del referéndum del día de ayer domingo. Viceministro, muy buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Bueno, viceministro, hagamos un primer balance. ¿Lo califican de positivo el haber ganado 9 de 11 preguntas? Sin duda alguna, y con el porcentaje que se ha ganado. Son dos bloques muy importantes para el gobierno que fueron siempre seguridad y lucha contra la impunidad, que reciben un respaldo por sobre el 70%. Estamos todavía pendientes del resultado final, pero eso es un espaldarazo justamente a lo que el gobierno buscaba y a lo que el gobierno necesitaba para continuar en esta lucha, especialmente dos preguntas fundamentales que iban por el apoyo permanente de Fuerzas Armadas a la policía y por la extradición, que un gobierno la propuso antes y no tuvo respaldo, y este gobierno ha logrado que esa pregunta tenga respaldo. Bueno, ahora su opinión con las otras dos preguntas que no recibieron el apoyo por parte de los ecuatorianos. ¿Cuál es el compromiso entonces del gobierno en estos momentos? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Cómo trabajar en ese sentido? Porque pues el trabajo por horas es algo que queda pendiente. ¿Cómo se va también ayudar a que los ecuatorianos puedan tener más trabajo? Bueno, nos apena realmente que esta propuesta que recogimos en un segundo bloque de preguntas no haya tenido el respaldo esperado, a pesar de que la diferencia no es como la están pintando ciertos opositores, sino es realmente mínima. Pero el compromiso es seguir generando más fuentes de empleo. Los 70,000 empleos jóvenes generados a raíz de la Ley de Empleo Joven tienen que continuar, y por eso las perspectivas económicas van a ayudar sobre todo a la generación de empleo. Me refiero fundamentalmente a ya la entrada en vigencia de una serie de acuerdos comerciales, del más importante, China, a partir de mayo, y también de la posible firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significará recursos frescos para la economía, que alivien la cadena de pagos y que también permitan un nuevo momento económico y de empleo. Al no pasar al arbitraje internacional, señor viceministro, ¿esto no va a ser un freno importante para las inversiones? Nos hubiera gustado que esa pregunta pase, precisamente porque las grandes inversiones buscan justamente esa protección jurídica. Lo que nos tocará luego del resultado de esa pregunta es permanecer con las sedes de arbitraje regionales, que es algo que se ha dado desde siempre a raíz de la Constitución de Montecristi, que eso significa que igual las inversiones no tienen sede local, sino que buscan protegerse, por ejemplo, en Santiago de Chile y otras jurisdicciones. Así que hay que continuar, pero para nosotros lo más importante y las preguntas importantes eran de seguridad, lucha contra la impunidad, la existencia de juzgados constitucionales también que se ha aprobado es importantísima para esto, y esperamos continuar además con las buenas noticias, porque hoy nos hemos levantado con la captura de uno de los más buscados, y esa es justamente la intención del gobierno, no bajar un solo centímetro en esta lucha. Vamos justamente con las preguntas de seguridad en las que ganó el sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora que ya entran en vigencia la mayoría de ellas, ¿cómo se va a preparar y cómo va a actuar el gobierno teniendo ya el respaldo tanto de la población como ahora legalmente para esta labor? Bueno, son dos bloques de preguntas. El primer bloque de preguntas de reforma legal tiene este momento que pasar necesariamente por la Asamblea Nacional. Ahora bien, con el espaldarazo ciudadano del 70%, sería ilógico que la Asamblea no cumpla con ese mandato. Así que el siguiente paso es justamente la propuesta de ley y un trámite inmediato que se tiene que dar en los plazos que se votó la pregunta. Los cambios constitucionales son de inmediata vigencia, simplemente habrá que instrumentalizarlos, pero ya estaríamos hablando de que en la Constitución, por ejemplo, el apoyo permanente de Fuerzas Armadas a la policía, ya sin estados de excepción, entraría en vigencia inmediatamente. Inmediatamente en el registro oficial ya y comienzan a funcionar. Pende un trámite básicamente de entrega del documento, pero ya estaría en vigencia inmediatamente. Las que pasan a la Asamblea Nacional, ¿de qué manera van a poder efectivamente con este espaldarazo del pueblo ecuatoriano? Pero la Asamblea Nacional tiene que tramitarlas también. En este nuevo momento de la Asamblea, nuevos acuerdos, nuevas alianzas, ¿cómo se están preparando para realizar el trabajo junto con esas bancadas? Vamos a seguir haciendo política y vamos a seguir entendiendo la política como los hemos hecho hasta ahora. Ha sido algo inédito realmente que sin mayoría propia se hayan podido aprobar 5 de 5 leyes, y la voluntad, más allá de que puedan cambiar los ánimos en la Asamblea, es la misma. Apertura total, diálogo, puertas abiertas para todos aquellos patriotas que crean en el país, y eso sí, seremos muy severos
evidenciando las posiciones antipaís de muchas personas que quizás por temas electoreros se han opuesto en esta consulta y han sido derrotados en esta consulta a todas las preguntas. Así que vamos a continuar con esa línea y esperamos que con el mandato, con el espaldarazo ciudadano, no sean los legisladores los que les quieran dar la espalda a los ecuatorianos. Pero hablando de eso, anoche el presidente firmó un decreto en el que Mónica Palencia deja la cartera de gobierno a la que usted pertenece, se queda únicamente con la del Interior y Michel Contugui es el nuevo ministro de Gobierno. Usted como viceministro, ¿ya ha conversado con él? ¿Cómo está el proceso de transición? Estuvimos ayer con Michele y con Mónica justamente en el Palacio de Carondelet esperando los resultados. Hoy se inicia la transición formal. La doctora Palencia ha hecho un trabajo espectacular en materia de seguridad y va a estar en Interior. Y Michel Contugui a la vez en CIES y Ministerio de Gobierno. Así que inicia hoy la transición. Vamos a darle una nueva reingeniería al tema político en el gobierno y por eso estamos confiados en que este cambio que dispone el presidente es positivo. ¿Se esperan otros cambios también en el gabinete del presidente Noboa? Entendería que sí, creo que es momento de refrescar muchas carteras, el presidente lo dirá en su momento, pero siempre hay que ir refrescando, renovando, sin que eso implique que sale el equipo de gobierno, sino simplemente que hay un cambio de puestos que permitiría una mejor acción en una serie de carteras, como se ha dado, por ejemplo, en tema de energía con el ministro Luque encargado. Quisiera terminar con algo que usted ya había anticipado, la captura o la recaptura de Colón Pico. Se había mencionado que este individuo había muerto, lo que había dicho su familia. ¿Nos puede dar más detalles de cómo fue la recaptura? Simplemente sabíamos que esa información era falsa, que no estaba muerto, era una cortina de humo para desviar los procesos investigativos y afortunadamente el día de hoy ha sido ya recapturado. Esperemos que esté lo antes posible en la cárcel de máxima seguridad que se tiene ahora, que es La Roca, y que no solo cumpla su pena, sino que ya no se escape otra vez. Y de lo que se sabe, ¿tendría él quizás vínculos con narcotráfico y con envío de droga al exterior? Se lo pregunto por la pregunta de la extradición, valga la redundancia. De lo que se conoce, evidentemente está en la cúpula de una organización criminal que se dedica precisamente a este tipo de delitos transnacionales. ¿Y por qué no? Podría ser el primer caso en el que, si algún país lo requiere, de extradición a raíz de la pregunta de ayer. Y eso nos va a dar, como le digo, esa utilidad en lo que el gobierno buscaba inmediatamente en un tema fundamental. De regreso a los cambios de gabinete y con el Ministerio de Gobierno, ¿a qué se refiere, señor viceministro, con esta reingeniería del Ministerio de Gobierno? Bueno, tenemos que hacer una oxigenación a nivel nacional, especialmente en la estructura política de gobierno que está bajo el Ministerio de Gobierno. El tema de la gobernabilidad con el resto de funciones va a permanecer como ha estado, pero son momentos políticos distintos y los leemos de forma distinta y por eso habrá un nuevo enfoque en el Ministerio de Gobierno, en donde además yo tengo una excelente relación con el nuevo ministro, con Michele, y esperamos hacer equipo para ir poco a poco solventando los problemas que se presenten día a día. Bueno, de esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias, señor viceministro, por acompañarnos en esta mañana. Muy bien, vamos entonces con nuestra compañera Mili Zambrano con más información. Mili, adelante. Como ya lo escuchábamos, compañeros, durante la entrevista, el presidente Daniel Noboa realizó cambios en su gabinete ministerial, de modo que ahora Michel Sensi Contugui es el nuevo ministro de Gobierno en reemplazo de Mónica Palencia, quien fue oficializada como ministra del Interior, cargo que lo llevaba de manera encargada, valga la redundancia. Además, Michel Sensi Contugui estará al frente de la Dirección General del Centro de Inteligencia Estratégica. Y ahora vamos a revisar cómo se vivió el ambiente electoral este domingo. Varios ciudadanos optaron por utilizar medios de transporte poco comunes para asistir a votar y la gastronomía tradicional en los exteriores de los recintos también se hizo presente, así como artistas que fueron la tónica de la consulta popular. Veamos. La calle tiene muchas historias en días no muy comunes. Es por esto que este domingo de sufragio también se transformó en escenario artístico. Bien, la gente siempre responde. Uno trabaja ahí con respeto, con humildad y tocando la música de estas tierras también que he aprendido un poquito, así que en esa. Pero también ciudadanos aprovecharon para hacer deporte y asistir a ejercer su voto apoyando al medio ambiente. De la Tola, el colegio Don Bosco. ¿En la bici? Ajá. ¿Cuánto se hizo hasta acá? Vine como de paseíto,
falta unos 40 minutos, creo que me dice. La comida no se quedó atrás. En nuestro recorrido, un festín gastronómico en una calle al norte de Quito tenía aproximadamente 20 comercios que deleitaban a los quiteños con sus exquisitos platos. Ellos nos dicen que un gustito no está de más. Disfrutar con la familia, con mis hijos, probar estas cosas ricas que no siempre se encuentran y compartir. El negocio de los emplasticadores también salió a relucir. Es el caso de Luz, quien dice que hay dos procesos para realizar esta actividad, que ya la lleva haciendo por más de 42 años y ahora es un negocio familiar. Cada que vienen las votaciones, toda la vida nosotros. Sin duda, la unión familiar también formó parte de este domingo de comicios, que se llevó consigo la reactivación económica en diferentes puntos de la Carita de Dios. 7:32 de la mañana, es momento de hacer una pausa y regresamos con nuestra segunda entrevista del día. Diana Jacome nos acompañará para hablar también de la consulta popular. Ya volvemos.